Versículo a leer por el mes de junio. Ya se nos fue la mitad del año, que el tiempo pasa volando, ¿verdad? Realmente cuando hablamos del tiempo, hablamos de la misericordia de Dios, porque el tiempo es un paréntesis que Dios ha dado desde la eternidad pasada a la presente, y precisamente es el tiempo donde Él ha desarrollado el plan de salvación, para que tú y yo, que somos mortales, pero con un alma que va a trascender, podamos tener la esperanza de la vida eterna que está en Jesucristo. Nadie nace con la vida eterna para ir a felicidad, pero nace con un alma que es trascendente, que tiene eternidad, porque Dios puso eternidad en cada una de las personas. Y esa eternidad nosotros la podemos pasar, ya sea en los cielos, en gozo y felicidad, como también hay personas que lamentablemente la pasarán una eternidad, y debemos quitar la palabra una, porque una limita. Van a pasar la eternidad en la perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Esto es el Evangelio. No es nada más una cosita bonita de puras cantos y verdad, y hablar del cielo. También hablamos del infierno, porque es una realidad. Bueno, hablando del infierno, yo todo esto, ¿verdad? Pero queremos darle la bienvenida otra vez a todos por venir. Si ustedes ven, las mesas están en una disposición para que usted pueda, tal vez, más tarde tener alguito para comer, ¿verdad? Tal vez, no sabemos, pero nada, todo es sorpresa, ¿verdad? Y la razón de esto es que queremos homenajear a los padres, ¿verdad? La otra vez comentaba yo en el estudio bíblico que todos siguen, ¿verdad? Que la palabra padres es en plural y ahí involucra el padre y la madre, ¿verdad? Nosotros hicimos un buen tiempo también con nuestras madres y queremos hacerlo también para los padres, pero es para todo el agasajo, ¿ok? Así que todos nos vamos a beneficiar de ello. Quisiera leer, por favor, en estos versículos que están acá de Efesios 2, 4 y 9, para dejarlos en nuestra mente siempre, y está en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Está en la pantalla, si lo pueden leer, lo hacemos en voz alta todos, por favor. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, porque y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Amén. Muchas gracias por leer con nosotros. Hace unos domingos atrás, el día que se celebra normalmente el Día del Padre, queremos siempre tomar toda oportunidad para hablar de la palabra, y la palabra habla mucho de todo, habla mucho de los padres, y de eso fue nosotros que hablamos. De hecho es el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y dice el apóstol, y dice también Moisés, guiado por Dios en las tablas de la ley, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el apóstol Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así que es una promesa del Señor. El honrar a nuestros padres nos trae larga vida también. Por supuesto, no debemos hacerlo para tener larga vida. Debemos hacerlo porque es correcto, es lo apropiado, es una gesta de devolución, de agradecimiento a nuestros padres. Y uno lo dice muy bonito, pero es tan triste ver cómo hoy en día no es así. Hay gente que lamentablemente se desentiende de los padres. Nosotros lo hemos visto en muchos casos y casos cercanos también, donde lamentablemente hay culturas como por ejemplo la que tenemos acá, pero también ocurre en nuestros países. Por aquí muy enfático, después que el muchacho cumple cierta edad y se independiza, y al fin salí, ya estoy libre.
y los padres poco a poco van cayendo en segundo lugar, y es una realidad. Nosotros levantamos hijos para que estén preparados para la vida, es verdad, y les damos educación, les ayudamos, los impulsamos, y debemos aceptar que vamos a quedar con el nido vacío, pero después tenemos que estar visitándolos, ¿verdad? Pero no es el caso así con muchos que no quieren ver a sus padres o que lo dejan a su, digamos, suerte. Eso es triste y son malagradecidos. Es verdad que hay casos de padres que no se han comportado de la manera correcta, no han sido proveedores, hay hogares y familias disfuncionales, y eso la sociología lo explica como hogares donde no se está funcionando correctamente porque han habido muchos traumas. Uno de los traumas es que cuando quitamos el diseño de Dios, pues algo viene mal. Cuando quitamos el padre, ya sea por circunstancias, muerte o sinvergüenzura, queda la madre con la carga y puede llevarlo a cabo, es verdad, y en muchos casos es exitoso, pero en muchos otros casos resulta que hay un desbalance y los muchachos vienen con la carencia de la figura paterna y vienen muchas desviaciones. Igualmente del otro lado, cuando un padre tiene que levantar a sus hijos solos también, siempre les hace falta el cariño de la madre, la representación de la madre, que es sumamente importante. Pero lo que yo voy a hablar hoy tiene que ver no solamente con los padres, sino con todos nosotros. Así que hay varias promesas en las Escrituras que lo que yo quiero es que recordemos que hay cosas que debemos tener en cuenta siempre, no solamente como padres, porque todo padre obligatoriamente ha sido hijo, ¿verdad? Ahora, todo hijo no necesariamente será padre, pero muy posiblemente. Así que la Biblia da promesas para todos. Hay cosas que me vienen en la mente que nosotros a veces tenemos como decir o como refranes. Por ejemplo, las apariencias engañan. Podemos ver padres que aparentemente delante de la sociedad son una cosa, pero en la casa son otras, o con sus esposas son otras cosas. Y la Biblia habla de esto precisamente, de las apariencias engañan. Entonces no debemos olvidar ciertos principios bíblicos que nos ayudan a que realmente lo que la gente ve sea lo que hay en nosotros. Eso se llama integridad, y la Biblia define la integridad como ser de una sola pieza. Usted es aquí lo mismo que es afuera, y no estar como poniendo pantallas, ser sinceros. Y eso primariamente no es el pastor el que te va a decir eso, es la palabra de Dios, que tú te sometes a él si eres verdadero creyente. Si no, las circunstancias se encargarán, y las circunstancias son siervas de Dios. Con la medida que midas serás medido. Eso es muchos que de la manera que ellos actúan, poniendo e imponiendo patrones a otros, de esa manera también van a ser ellos. Y también eso nos habla de la repetición. Hay personas que, como fueron ellos tratados, pues tratan a sus hijos. Y eso a veces es bueno, dependiendo de cómo lo trataron, ¿verdad? Con mucha disciplina. Bueno, la disciplina estricta sin amor es una dictadura, ¿verdad? Hay que tener un balance. Y lo otro es que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? En cuanto a con la medida que midan serán medidos, el Señor dice en Mateo 7:2, y uno de los principios que voy a estar compartiendo con ustedes. En Mateo 7:2 el Señor habla de con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Es un principio. Lo mismo que tú haces, y por eso el Señor dice, no hagas a los demás, ¿verdad?, como tú. Esa es la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti también. Así que eso se ve. Hay muchas cosas que quisiera hablar, pero quiero ser breve. Las apariencias engañan. En Juan 7:24 dice el Señor, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así que eso es un principio para todos también. No juzgar. A veces vemos a un libro, bueno, a la gente tiene tendencia a juzgar el libro por la portada, y adentro puede haber un contenido precioso, y porque la ve arrugada o un título no sugerente, pues no lo pasa por alto, ¿verdad? Pero las apariencias engañan, no juzguéis según las apariencias.
En 2 Corintios 11 y 14 el Señor nos da una advertencia que debemos saber que temporalmente el príncipe de este mundo o el Dios de este siglo con D minúscula es Satanás, que se le ha dado un permiso temporal para dominar o entrar en los corazones de las personas y sobre todo evitar el contacto con el Evangelio. Y eso, hermanos, es algo que debemos tomar en cuenta como padres, primeramente, ¿verdad? Filtrar la información que se le está dando a los niños. Hay niños que para nosotros estar tranquilos le damos un iPad, un teléfono, y eso es una carretera blanco y negro. ¿Qué quiero decir? Que bueno, puede ser tremendamente beneficioso, porque en un momento tú tienes la información que antes tardaba meses en obtener. Hoy en día un email, una cuestión, te llega inmediatamente. Entonces la información es sumamente rápida, pero también tiene sus desventajas. Cuidado con lo que vemos. Hay cosas engañosas, aún para los creyentes maduros que están siempre en las redes viendo cosas y predicaciones. Tengan mucho cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Eso es un principio que estoy dando como introducción, que no podemos tomar a cualquier predicador, a cualquier cosa bíblica que aparentemente veamos. Hay muchos que yo he notado que tienen componentes de verdad y por eso son atractivos. Cuando Adán y Eva fueron tentados, o precisamente Satanás tienta a Eva, no le tienta con algo absolutamente errado, algo absolutamente fuera de lugar. No, él usó elementos de verdad y habla con que Dios os ha dicho. Primero el con que está poniendo en duda lo que Dios puso y dice con que Dios os ha dicho no comeráis de todo árbol del huerto. Y ella sabía que Dios había dicho algo del huerto y de no comer, y se acordó y dijo, no es de todo árbol, o sea, tú podemos comer de todo, pero del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeremos. Entonces él, ya cuando vio el enemigo que no había resultado la estrategia de poner y pintar una verdad con muchas mentiras, entonces dijo directamente la mentira, no moriréis. Y Dios había dicho, ciertamente moriréis. Lo que quiero decir, hermanos, es que tengamos mucho cuidado, seremos selectivos con nuestros hijos, con nuestras familias y nosotros mismos, porque podemos contaminarnos con falsas doctrinas y después nos cuesta mucho retornar a la verdad porque tenemos la cabeza con muchas cosas. Hoy en día está el espíritu del anticristo y eso lo hablamos el viernes acá y lamentamos mucho a aquellos que no han venido por X o por Y, porque se están perdiendo todo lo que los hermanos acá y yo, un servidor, estamos aprendiendo. Pero el poder del anticristo está allí. Satanás quiere desviar de los hombres la verdad. Por ejemplo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, su sangre derramada, su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección al tercer día, y que ofrece salvación y vida eterna. Ahora el enemigo lo toma y lo puede transformar, y por eso surgen muchas religiones que tienen elementos de la verdad. Hay una secta muy famosa que todos los conocen y tienen una Biblia. Una Biblia, y se llaman cristianos. Y resulta que la Biblia es totalmente cambiada, versículos que han sido amañados, versículos que han sido quitados, y están trayendo a muchos que están siguiendo esa falsa doctrina. Tengan mucho cuidado con eso, hermanos. Ahora, Santiago capítulo 4 versículo 12 nos dice, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez, solamente Él tiene poder para salvar o destruir. ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? La palabra criticar, hermanos, que es otro de los principios que debemos tomar en cuenta. Cuidémonos. A veces se dan las circunstancias donde se acaba la conversación productiva y viene la conversación ociosa. Eso ocurre en las empresas y ocurre en el medio de cristianos también, en la Biblia. Tenga mucho cuidado con la crítica. La crítica viene de la palabra griega críticos con K, que es uno que es capaz de discernir y de juzgar.
uno que es capaz. Ahí es blanco y negro la definición, pero muchas veces ocurre que empezamos a hablar o dar nuestra opinión en voz alta con una intención de que otro lo agarre y apoye nuestro punto, y resulta que encontramos terreno en el otro y terminamos juzgando o criticando o siendo de mala influencia a los demás. La murmuración es un principio que trae división en medio de una iglesia. Es peligrosísimo. Así que tengamos mucho cuidado cuando tengamos reuniones, mantengámonos en un equilibrio, ¿verdad?, de conversación con nuestros hijos. Cuando estamos comentando algo, ya sea de la iglesia o algo personal, a veces nos descuidamos y nuestros hijos están escuchando las cosas y no sabemos que esas tiernas mentes no tienen el discernimiento que nosotros podemos tener y pueden empezar a formarse cosas en su mente que no es correcta, o que pueden después comentar las cosas y hacernos pasar vergüenza. No, pero papá, tú dijiste esto y el otro. Pero hay que tener cuidado con las cosas que uno habla y la manera que uno habla, ¿ok? Entonces, quiero hablar de esos principios para cuidar de no olvidarnos de las cosas que Dios nos ha dado. Y quiero, por favor, que usted me acompañe en unas lecturas. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, el libro de Deuteronomio, que quiere decir repetición de la ley. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a leer los 2 primeros versículos y luego yo les voy a decir, pasamos al 11 hasta el final. Deuteronomio, ahí lo tiene Endrina, gracias, en la pantalla, si alguno no puede encontrarlo pronto. Dice así, Moisés mira hacia atrás y hacia adelante en lo que Dios ha dado y toma como base lo que Dios ha hecho en el pasado, manténlo tú en tu mente en el presente, porque nosotros somos prestos a olvidarnos rapidito. Si alguien nos hace un favor, pues nos olvidamos rapidito. Pero si algo nos debe a alguien, ahí lo tenemos siempre, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Quiero decir, hermanos, que estas lecturas son inspiradas por el Espíritu Santo, pero tienen un lugar en la historia. Nosotros no podemos tomar literalmente el decir, bueno, para que viváis, sea multiplicado y poseáis la tierra. Está hablando al pueblo de Israel que iba a poseer la tierra de Canaán, algo terrenal. Ahora, no es esto dirigido al creyente, aunque podemos aplicar y podemos tomar principios. Tenemos que tomar en cuenta esto, hermanos, que la Escritura, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, instruir, redarguir, etcétera, ¿verdad? Pero debemos saber cómo, dónde fue escrito, cuál fue el tiempo, cuál fue la circunstancia, y hay Escrituras que no son de la iglesia, aunque se le puede aplicar. Entonces el versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Obviamente usted se da cuenta acá, no está hablando a la iglesia de hoy, que el Señor nos ha dado 40 años por el desierto para saber lo que había en nuestro corazón, etcétera. Esto no ha ocurrido, esto no es de la iglesia, pero es un principio bien sabio, porque Dios nos ha sacado de la perdición de este mundo y nos ha hecho pasar. El número 40 nos habla de la prueba, ¿verdad? El Señor estuvo 40 días en el desierto y era tentado por Satanás. Y el pueblo de Israel tuvo 40 años, nos habla de la prueba. Así que hay principios que podemos sacar. Pero lo que quiero hacer llamar la atención, hermanos, es la expresión en el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Hacer memoria, hermanos, un principio es no olvidarte de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? Hasta este lugar, como decía el profeta Mispa allí, y Ebenezer, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová, nos ha ayudado Dios. Tú tienes cosas y testimonios que podemos hablarlo
brevemente en estos cultos que tenemos de testimonio, en el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Cómo Dios te ha sacado, cómo te ha tratado en la vida, qué cosas has pasado tú donde Dios te ha pasado. Y a veces no vemos la mano del Señor y resulta que la mano del Señor está allí, guiándonos. A veces decimos, Señor, ¿dónde estás? Y recordamos aquel famoso cuadro en sus pasos o en sus huellas, ¿verdad? Del mar, donde se ve que hay unas huellas donde el hombre pregunta, Dios, todo este tiempo que estoy aquí, yo vi que estaban las 4 huellas, las tuyas y las mías, ¿verdad? En el terreno. Y de pronto en lo más difícil de mi vida, yo miro atrás y estaba solo. Estaban las 2 huellas mías. Dios le dijo, no eran las tuyas, eran las mías. Y yo te cargué. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida, hermano? Seamos agradecidos con lo que Dios ha hecho. El versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mira, cuídate de no olvidarte de lo que Dios ha hecho para cumplir sus mandamientos. Nosotros no vamos a cumplir mandamientos simplemente para estar bien con Dios, sino porque Cristo nos salvó y sus mandamientos no son gravosos, son de amor para nosotros, ¿verdad? Y eso lo encontramos en las cartas. Y no que decimos que los 10 mandamientos son malos y que nadie los cumpla, no, al contrario. Pero eso no te va a añadir nada a la salvación. Tú vas a procurar a seguir lo que Dios dice, ¿verdad? Por amor a lo que Él hizo en la cruz. Y lo que te salva no es cumplir los mandamientos porque nadie los cumple. Cristo lo cumplió completo y llevó la maldición tuya y mía por no haberlos cumplido. Una pequeña aclaratoria. Pero mire lo que dice el versículo 12. Cuando no cuidamos de no olvidarnos de lo que Dios ha hecho, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites tus vacas, etcétera. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Sabe qué? Eso ocurre hoy en día. Dios te ha dado una bendición, te ha levantado, te ha sacado de dificultades, como David escribía, ¿verdad? Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Bendice alma mía al Señor y siempre alaba su santo nombre. Él es el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, el que te sacia de bien tu boca, pero dice el que te perdona de todos tus pecados y te ha librado del hueco de la vida. Y a veces, ¡ay, qué suerte tuve! Una suerte. Ayer, precisamente, Andrina y yo estábamos haciendo diligencia y pedimos disculpas porque no hay ningún adornito aquí, ¿verdad? Porque somos los hombres, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos adornitos? Esa es la excusa. Y otras cosas que no pudimos porque andábamos comprando cosas y estábamos en un semáforo a cierta hora, a las 4:30 y 27 segundos, y resulta que viene un ruido que yo escucho atrás y estamos esperando como 3 carros, y veo el retrovisor, un carro que viene frenando, pero viene a alta velocidad. Entonces, la reacción inmediata mía es que en este lado había un canal que era de U-turn, pero no había ningún carro. Yo, si me estrella contra el otro y trato de quitarme para que el otro reciba el daño. No, mentira, para evitar. Y cuando hago no pude y me dio, ¡pum! Me dio y me tiró para aquel lado. Gracias a Dios que tenemos que, Endrina inmediatamente empezó a darle gracias a Dios. Y no chocamos el de adelante, no fue una cosa grave, pero no sé, fue como tal vez 45, 50 millas que nos golpeó. Y el carro es fuerte otra vez, pero no sé, yo lo debo esperar siempre. Pero lo que quiero decir es que ¿por qué ocurren esas cosas? Bueno, porque Dios nos estaba librando de algo mayor. Entonces hay que ver que el Señor nos libró de algo mayor. Nos libró de la muerte. Nos libró de algo peor. Nos libró de dañar a otras personas también. Nos dio el reflejo, ¿verdad?, de seguir a movernos para que no fuera, mitigar un poco el daño. Y todo eso lo hizo el Señor. Y nosotros damos gracias al Señor. Y cualquiera que estuviera allí dijera, pero estos dos están locos, pero ven acá. Dando gracias al Señor por el choque. Sí, dimos gracias al Señor porque de algo nos estaba librando el Señor.
Y es verdad, el dolorcito en el cuello y la cuestión, y el carro el carro, ¿sabes? Pero bueno, el Señor nos ha librado y no nos olvidamos de eso, porque el Señor nos ha librado, nos ha sacado del hueco de la vida, nos ha librado de algo mayor. Así que debemos dar gracias a Dios en todo lo que nos ocurre, hermanos, porque tampoco estamos nosotros haciendo una imprudencia, estamos esperando que el cambio de la luz fuese a verde, y todos estaban allí. Entonces ocurrió eso. ¿Por qué ocurrió? Porque a las 4:30:27, no lo sé, pero el Señor tenía algo, o tiene algo que todavía no lo sabemos. Y si no lo sabemos acá, el Señor lo sabe. Amén. Y gracias por orar por nosotros, porque yo estoy seguro que muchas de esas oraciones es que protegen al creyente, a todos nosotros, que debemos mantenernos siempre en el trono delante del Señor, ¿verdad? Entonces, una cosa, hermanos, vamos a leer por favor Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora a qué hora vendré sobre ti, ¿verdad? Apocalipsis 3:3. Y esto es lo que el Señor habla a la iglesia de Sardis, una iglesia aparentemente muerta, pero tenía un remanente fiel. Y lo que quiero hacer notar aquí es que el Señor dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Siempre hay algo, hermanos, en nosotros que tenemos que dar cuenta al Señor y arrepentirnos, pero debemos acordarnos. Porque cuando tú no te acuerdas de dar gracias por las cosas que Dios te ha dado, en tu corazón hay orgullo, hay engreimiento y hay la facilidad que el enemigo te da para decir: es que todo lo hago yo. A mí no me pasa nada porque yo, tú sabes, yo, el famoso yo. Tengamos cuidado. Por eso debemos recordar lo que Dios nos ha dado. Por último, 2 de Timoteo capítulo 2:8, por favor. Ahí lo tiene, está viniendo, 2 de Timoteo 2:8. El apóstol San Pablo le recomienda a su hijo espiritual Timoteo y le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Acordémonos del Señor Jesucristo. Ahora, al que no es creyente acá, hay que decirles: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que Él murió por tus pecados, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día, y eso es conforme al evangelio que ha sido revelado. Si no tienes a Cristo, estás en una desventaja y un peligro extremado, porque si la muerte te alcanza, como a nosotros nos pudo haber alcanzado la muerte, ¿verdad? Ayer, pero vamos al cielo. Yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Tienes tú esa seguridad? El creyente en Cristo tiene plena seguridad de que va al cielo, porque se acordó en un momento de su vida de que Jesucristo había muerto por sus pecados. Ahora, el creyente, como era Timoteo, es un principio que el creyente en Cristo debe acordarse. ¿Es que se le olvida a Jesucristo? No, el sentido es que lo tengas siempre en cuenta, que tú eres creyente y que donde te pares eres del Señor, y que no hay circunstancia de la vida en que Él te deje solo. Amén. Así que la memoria, hermanos, debemos acordarnos, es una cosa que Dios nos ha dado. A menudo el ser humano olvida lo más elemental, pero cuando nosotros olvidamos, ¿verdad?, lo más elemental, nosotros corremos el riesgo de enorgullecernos, ¿verdad?, y empezar a creer cosas que somos nosotros y que dejamos a un lado al Señor. Así que cuídate de no olvidarte. Así que esto es lo que queremos enfatizar. Cuidado, se te olvida que Dios cumple sus promesas. Dios ha sido fiel. En la antigüedad, Él cumplió cuando visitó con, por ejemplo, a Abraham y le dijo: daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Y eso es tan cierto, hermanos, que comentábamos el viernes que el 14 de mayo de 1948, Israel, por segunda vez en la historia, es una nación soberana reconocida por la ONU.
No ocurría desde el año 70, o sea, 1900 y pico de años no ocurría eso. Y es porque Dios está cumpliendo su promesa de que Israel volviera a su tierra de acuerdo a la promesa que le dio a Abraham. Cuando visitó a Sara, que estaba burlándose y riéndose en su corazón, porque yo estoy ya vieja, Dios me va a dar un bebé, Dios se lo dio, ¿verdad? Dios prometió sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra que fluye leche y miel, y cumplió. Y lo acabamos de leer en Deuteronomio. Entonces Dios es un Dios que cumple promesas, un Dios que es fiel a pesar de nuestra infidelidad. El Señor prometió un poderoso Salvador en Isaías 9, y dice que el Señor prometió a aquel Dios mismo, Dios Padre, que vendría, Padre eterno, príncipe de paz. Emmanuel vendría, y Dios cumplió su promesa. Ahora dice que Emmanuel, Cristo, Dios hecho, volverá. Ahora dice Hebreos 9 y 27 que el Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Eso también se va a cumplir porque su promesa es fiel. Pero lamentablemente será juicio para el que no creyó, porque se quedará y luego le esperará la condenación eterna por no haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y eso se va a cumplir. 2. Cuidado que se te olvida que Dios es fiel. En Hebreos 10 y 23 nos dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Lo que nosotros hemos creído, Dios lo va a cumplir. En Juan 3 y 36 Jesucristo dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es una promesa. Y no vendrá condenación, mas ha pasado a vuelta vida. Pero dice que el que rehúsa creer en el Hijo, esa es otra promesa, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón y le sirves, y tu vida es un testimonio de que amas a Dios, tú estás condenado. Y la promesa que el Evangelio da para el incrédulo es condenación. Suena raro, ¿verdad? Pero está allí, se va a cumplir también. Número 3, cuidado se te olvida que todo procede de Dios. Primera de Corintios, el apóstol habla de una discusión que tenía con los hermanos de Corintios, que eran también un poquito vanagloriosos, ¿verdad? Decía: pero ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Hay hermanos que dicen: no, eso lo saqué yo de mi propia cuenta, con mi propio sudor. ¿Y quién te da las fuerzas a ti? ¿Quién te dio la respiración? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio las circunstancias que fueran alineadas para que tú hicieras ese trabajo? Se olvidan de Dios. Y el Salmo dice que serán trasladados al Seol los que se olvidan de Dios. Esperamos que no sea el caso de una persona inconversa, porque un creyente no puede olvidarse de Dios. Sencillamente no puede, porque si no, no es creyente. Ahí leímos, verá: no digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído hasta esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Ejemplo de Salomón: Dios le dio la sabiduría, pero cuando se alejó de Dios, su reino cayó en decadencia. El hombre más sabio de toda la tierra, ¿verdad? A Job, Dios le permitió que perdiera todo, pero al final lo restauró. Era un caso inverso. Todo lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él y proviene de Él. Así que no nos apropiemos, hermanos, de la gloria que le corresponde a Dios. Así que cuídate de caer en esa vanagloria. Número 4, cuidado se te olvida que Dios conoce a los suyos. A veces decimos: ay, pero yo no sé si soy salvo, y yo no sé si Dios sabe lo que me está pasando. Dios te conoce, Dios es el creador, es omnisciente. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Eso decía el salmista. Dios conoce lo que estás pensando en este momento. Dios conoce lo que estás pasando por tu vida. Dios conoce absolutamente todo. Hebreos nos dice que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No puedes esconderte de Dios. Nos puedes engañar a nosotros. Nosotros podemos engañarte a ti, pero Dios ve el corazón y sabes lo que tú tienes por delante. Ahora, una cosa buena es que Dios toca tu corazón en esta mañana, el Santo Espíritu te constriñe y tú debes de pedir perdón al Señor. Señor, es verdad, he fallado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, porque Él ya te escudriñó. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello.
Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto tiene dos aspectos. El número uno es que Dios conoce a los que son salvos. Si usted es salvo, Dios te conoce. Ahora, para que yo pueda ver o el mundo vea que Dios te conoce a ti, que tú conoces a Dios, la segunda parte es para nosotros. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un creyente no puede andar sumergido en pecado, no puede andar diciendo que es un cristiano y digamos lo que hace con los pies o con las manos, lo echa a perder con los pies, da testimonio todo el tiempo de maldad, de que Dios no está en su corazón. Y tuvimos una buena conversación el viernes con una querida hermana, con unas buenas preguntas, que a veces nos preocupamos a ver personas que dicen que son creyentes y hacen daño al testimonio. Pero ¿sabe qué? El Señor tomará en cuenta eso. Si esa persona no se arrepiente, si es que es creyente, lo dudamos. Si no da testimonio del Señor, no es creyente. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado afuera. Por su fruto los conoceréis. Así que el apóstol dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No sea que seáis reprobados. ¿Qué nos toca a nosotros? Orar por esa persona y hasta el que se nos dé sabiduría de hablarle. Mira, tú eres verdaderamente creyente. ¿Qué tienes tú en tu mente? Porque hay personas que ni siquiera leen la Biblia. Y a mí me da temor personas o hermanos en Cristo que no tienen, entre comillas, hermanos en Cristo, yo lo sé, pero Dios sí lo sabe. No tienen el mínimo interés de estudiar la palabra. No saben de Biblia. Confunden una cosa con otra. Viven nada más con lo que dice el pastor. Y eso sería bueno, que por lo menos vinieran a la iglesia, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo les habla. No es el pastor el que habla. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la preparación que uno tiene acá, hermano, una es de la oración del que se para acá, es: Señor, úsame. Yo soy un vaso de barro solamente, límpiame para que la palabra tuya fluya. Y eso es lo que nosotros oramos, que caiga primeramente en mí y usted también. Así que el creyente busca, el que es creyente busca alimentarse. Si nosotros venimos al culto, es un buen principio, porque el creyente busca la palabra. Y yo sé que algunos no pueden venir los viernes, eso lo entiendo, porque están cansados o están fuera, etcétera. Pero no debería haber, hermanos, se lo digo con toda honestidad, no debería haber hermanos creyentes en Cristo que no tengan otra cosa que hacer que no vengan a las reuniones de la iglesia. No puede. No están mostrando el deseo que aman al Señor. Ojo, si están trabajando y tienen cosas legales que de verdad les impiden, está bien, yo lo entiendo, o no pueden manejar, yo lo entiendo. Pero un creyente debe buscar, pero es un gozo cuando llegue acá. ¿Por qué no está ese gozo en cada uno de toda la congregación? Por ejemplo, entonces, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto amo tu palabra? El profeta Jeremías decía, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y fueron delicia a mi corazón. O sea, es algo que debemos nosotros amar. 5, cuidado con creerte superior y juzgar. Ya lo hablamos, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, ¿verdad? ¿Y por qué miras la paja que está en tu ojo, en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio ojo? Tengamos cuidado con hablar o criticar algo sin primero vernos a nosotros. Ese es otro principio. Cuidado con creerte superior a los demás. El apóstol Pablo decía que tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y digo, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Ahora, otra cosa que tenemos la tendencia, hermanos, cuidado de buscar solo lo negativo en las personas. Lo estamos hablando con Endrina, es que a veces la tendencia de pecado es buscar siempre cosas malas. Y debemos siempre, si vamos a hablar de alguien, vamos a hablar bien. Porque siempre tenemos cosas buenas. A una persona que tiene el 90% de cosas malas, tiene un 10% bueno. Busquemos hablarlo. A menos que lo queramos hablar para darle ayudarles, etcétera. Pero tengamos cuidado delante de quién lo hablamos también. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, así como Cristo
nos perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿verdad? 7, cuidado con decir que alguien más tiene la culpa y siempre soy el santico. Eso es pecado. Ah, bueno, cuando a Adán le dijeron, Adán, ¿qué es lo que ha hecho? Porque Adán era el responsable. Y señaló para allá. Hasta movió así la boca. No, mentira. Dijo, la mujer que me diste por compañera. Ah, la mujer. Y no estaba culpando a la mujer. Estaba culpando a Dios. La mujer que me diste tú por compañera. Me dio, yo comí. Ay, qué santico es Adán. Y después con la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente que tú hiciste, ella me dio, yo comí. O sea, de nadie es la culpa. Debemos ser nosotros honestos, hermanos, y reconocer nuestras faltas delante del Señor y delante de los hermanos también. Y decir, es verdad, tienes razón, perdóname. Lo que no debemos hacer es que si, por ejemplo, Pedrito, bueno, por decir un nombre, Luisito, me dice, Luisito, tú hiciste esto y esto. Sí, yo lo reconozco, ¿verdad? Perdón. Bueno, porque la próxima, y además tú hiciste, ya le estás cayendo encima cuando él dijo ya. Entonces tenemos esta tendencia de caer y revolcar y darle. Eso es malo también. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Qué interesante que habla en este versículo cuando trata el tema de entender su propio error de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí, entonces estaré limpio de gran rebelión. Y por último, cuidado de no olvidar que tenemos el tribunal de Cristo. Vamos a ser juzgados, hermanos, no salvación, sino las obras que hemos hecho mientras estábamos en la carne después de ser creyente. El creyente le cuentan las obras para gloria de Dios y para coronas, no para salvación, pero después de ser salvo. En absoluto es para salvación y nadie será salvo por obras, pero después que somos salvos, de hecho, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en hecho. ¿Cómo estamos hablando? O usted dirá, no, ya yo soy salvo, no importa, ya lo que haga. Vas a pasar por el tribunal de Cristo y esto traerá vergüenza o traerá coronas. Hay algunos que no vemos, esa hermana no hacía nada y es la que está orando por la que tú los dones que tienes fueran para la gloria de Dios. Así que Dios cumple promesas, 1, Dios es fiel, 2, de Dios procede todo, 3, cuídate de dejar de echar la culpa a los echar la culpa a los demás siempre, 4, cuídate de no olvidarte que Dios conoce a los suyos. Cuídate de creerte superior y juzgar a los demás. 6, cuídate de buscar solo lo negativo. 7, cuídate de decir que siempre alguien más tiene la culpa. Y cuídate y acuérdate que el tribunal de Cristo van a ser juzgadas nuestras obras. Será el único lugar en el cielo donde habrá vergüenza, pero también habrá coronas. El Señor te bendiga y lo bendiga su palabra.